Padre Celestial, gracias porque estamos aquí y queremos ya comenzar, queremos orar nuevamente para pedirte que nos use. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Número 1. ¿Qué es lo que es inteligencia emocional? ¿Qué es inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad de una persona para manejar una serie de habilidades y actitudes. Es la capacidad que tú tienes. Este concepto de inteligencia emocional se introdujo por allá por los años 1980 con Peter Salovey. Él escribió un artículo en una revista creo que se llamaba, no recuerdo cómo se llama, pero una revista del área de la psicología, y él fue el primero que utilizó esta frase, inteligencia emocional. Y es la capacidad de una persona para manejar una serie de habilidades y actitudes. Está comprobado que el 80% del éxito de una persona se debe a la inteligencia emocional. El 80%. Y no estoy hablando del área espiritual, estoy simplemente hablando de esa persona en su área emocional, en su área académica, en su área profesional. Al principio se pensaba que el cociente de intelectual era lo que definía el éxito de una persona. Y por muchos años estuvo hablando del IQ, del cociente de inteligencia intelectual, y hasta que llegó este concepto de inteligencia emocional, y este concepto ahora ha tomado la primera plana, y ya no es tanto, las grandes compañías ya no buscan personas que sean extremadamente inteligentes, sino personas que puedan trabajar en equipo, personas que puedan adaptarse, personas que puedan desarrollar, que tengan esas habilidades y esas actitudes que permiten que no solamente él tenga éxito, sino que también tenga éxito el grupo, la organización. Y si vamos al contexto de la familia, ese padre, esa madre que desarrolla inteligencia emocional le permite a toda la familia crecer en un ambiente saludable. La Biblia habla de este tema cuando habla del dominio propio, uno de los frutos de las virtudes del Espíritu Santo. Dominio propio, la capacidad de tú controlarte, de saber cómo hablar, cómo manejar, cómo comportarte. Es interesante que el éxito, según estos estudios, el éxito está en el 80%. ¡Wow! Es un número, es un porcentaje bastante alto. ¿Por qué? Porque cuando tú descubras las habilidades que tiene que ver con todo este asunto de la inteligencia emocional, te vas a dar cuenta que abarca todo lo que es el ser humano. Y realmente Dios nos ha creado para vivir conectados con otras personas. Y para poder vivir conectados con otras personas necesitamos desarrollar estas habilidades de las cuales habla la inteligencia emocional. Si no, tú no te puedes conectar. Hay muchos padres desconectados emocionalmente de sus hijos. ¿Por qué? Porque su inteligencia emocional es bien baja. Hay madres que no saben cómo conectarse, cómo hablarle a sus hijos. Y soy terapista matrimonial y familiar, y muchas veces tengo pacientes, personas que vienen y me dicen, es que yo no sé cómo decirle a mi hijo que lo amo, yo no sé cómo darle un abrazo, yo no sé cómo expresarle mis emociones, cómo yo me siento, no sé nada de esto. Y cuando vamos al trasfondo de esas personas, nos damos cuenta que esas personas vienen de hogares disfuncionales, hogares donde sus padres nunca le dieron amor, nunca le dieron amor, cariño, atención, nunca le enseñaron a manejar, a entender la importancia de las emociones, a darle voz a lo que ellos experimentaban. Simplemente niños que cuando lloraban le decían, los hombres no lloran, tú no tienes por qué llorar, tú no tienes por qué estar haciendo eso. Y a esos niños no se les permitió expresar sus emociones, vivir sus emociones. Y es por eso que tienen problemas como padres.
para ayudar a sus hijos a crecer emocionalmente. Entre las habilidades, que habla la inteligencia emocional, está la habilidad tengo aquí un problemita técnico, denme un segundito. Ok. Entre las habilidades que habla, es la habilidad, habla de la habilidad de controlar los impulsos, posponer la gratificación. Es una de las habilidades que habla la inteligencia emocional. Controlar. Hay muchas personas que no saben controlar su lengua, que no saben controlar sus emociones, que pierden el control, que cuando las cosas no les salen como ellos quieren, ¡ah!, empiezan a gritar y pierden el control. No sé si a ti te ha pasado eso. No sé si te ha pasado eso, si pierdes el control. Hay muchas personas que tienen que buscar ayuda profesional porque pierden el control, no saben cómo manejar su ira. Y cuando pregunto, ¿es la ira? Habla la palabra de Dios con relación a la ira. Podemos airarnos nosotros. Muchas veces las personas nos dicen, no, la ira es negativa. No, la ira es positiva. Dios nos puso la emoción ira para nosotros podernos levantar contra lo que es pecado, contra lo que es injusticia. El problema está en cómo nosotros manejamos la ira. ¿Cómo expresamos esa ira? Ahí es donde está el problema. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, esto tiene que ver con la forma como yo manejo la ira. Por eso, dentro de la inteligencia emocional está la habilidad de controlar los impulsos y posponer la gratificación. Por otro lado, está también la capacidad para identificar, expresar, controlar los sentimientos. Todo esto está enmarcado en la inteligencia emocional. Esa capacidad que Dios te da. Por otro lado es también la capacidad de manejar la tensión y la ansiedad. Estamos viviendo momentos muy difíciles, sin precedentes en este país, en el mundo. Y estas incertidumbres que vivimos no nos permiten a nosotros muchas veces tener paz. Muchos viven con miedo, con altos niveles de ansiedad. Pero la inteligencia emocional te ayuda a manejar esa tensión, a manejar esa ansiedad, a descubrir por formas más efectivas cómo tú puedes manejar y controlar tus emociones para poder experimentar esa paz que Dios te da. La Biblia habla de una paz que Jesús da que sobrepasa todo entendimiento. Y muchas veces las personas me preguntan, pero yo no siento esa paz, yo no experimento esa paz. Yo siempre estoy en un desespero, en una angustia, en una agitación. Y yo no sé cómo. No sabes cómo porque no has podido crecer en tu inteligencia emocional. Y este seminario te va a ayudar. Esta clase que queremos dar te va a ayudar a crecer en esta área. A crecer en esta área. Vamos a saludar a algunas personas. Veo otras personas. Janacy se está conectando por allá. Conéctate, haznos preguntas, déjanos saber desde dónde estás conectándote, si estás conectándote desde la Florida, desde nuestra conferencia. A propósito, soy el director asociado de nuestra conferencia para el área de niños y familia. Y estos seminarios que vamos a estar presentando es algo semanal. No lo voy a estar dando yo solo, sino vamos a tener otros invitados. Y tenemos muchos programas que vamos a estar desarrollando los martes, a partir del martes 12. Vamos a empezar con un programa fascinante a partir de esta semana. Vamos a empezarlo a promocionar. Se llama En Familia,
con el doctor Duani y vamos a estar mirando casos de la vida real, soluciones divinas para problemas, para los problemas que tenemos diariamente. Es un programa que va a salir los martes a las 8 de la noche. Y estoy haciendo este paréntesis aquí para darle promoción a este programa. Va a ser un programa fascinante. ¿Por qué? Porque vamos a traer expertos en el área de la salud mental, psicólogos, y vamos a traer personas que están experimentando problemas en el área de la salud mental, en el área familiar, y vamos allí en vivo en el programa a hablar con esa persona y darle las herramientas que esa persona necesita para poder salir de la crisis que está experimentando. Y sabemos que mientras estamos ayudando a esa persona en vivo y en directo a través de Facebook Live y la página de YouTube, vamos a estar bendiciendo a cientos y cientos de personas que se van a estar conectando y van a estar y se van a identificar con el problema que vamos a estar atendiendo con esa persona. Ese es un programa muy lindo que va a ser de gran bendición, y ese programa va a estar siendo patrocinado por el Ministerio de Niños y Familia de nuestra conferencia En Familia con el Dr. Duani, soluciones divinas para los problemas que tenemos todos los días en nuestra vida. Así que presta atención a las promociones que vamos a estar enviando a partir de esta semana. Vamos a continuar. Estamos hablando, para aquellos que se están conectando en estos momentos, este es una masterclass, un seminario muy importante sobre la inteligencia emocional. Hemos visto que el 80% de las personas que tienen éxito en este mundo son personas que tienen buena inteligencia emocional, tienen esa capacidad para manejar sus emociones y son personas de éxito. ¿Por qué? Porque en su centro de trabajo encuentran un lugar, son prosperados porque saben cómo manejar sus emociones, cómo conectarse. En la iglesia son buenos líderes porque saben cómo manejar sus emociones, y en la casa, en la familia, en el contexto familiar, traen bendición porque bendicen futuras generaciones. Porque cuando tú le enseñas a tus hijos a cómo manejar la inteligencia, a cómo crecer en la inteligencia emocional, te vas a dar cuenta en unos momentos cómo esto va a traer prosperidad y bendición a tus hijos. ¿Qué es lo que es inteligencia emocional? Y quiero presentarle la definición que da Peter Salovey, que el primero que presentó este concepto de inteligencia emocional. Él dijo que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Interesante definición, ¿no es verdad? Vamos a volverla a leer. La capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, no solamente, porque tú no puedes reconocer los sentimientos de tus hijos o de tu esposa o de tu líder o de tus compañeros de trabajo si tú no sabes primero reconocer tus propios sentimientos. Los sentimientos, entonces, cuando tú aprendes a reconocer tus sentimientos, tus emociones, tú entonces comienzas a reconocer, a darte cuenta cómo las otras personas expresan sus emociones también, y es muy importante. Cuando tú te das cuenta de tus emociones, de las emociones de los demás, esto te va a permitir conectarte con esa persona. Si hay una persona que está triste, que está desanimada, tú vas a identificar la tristeza en esa persona y vas a poderte conectar. Si tu niño llegó de la escuela triste, apesadumbrado, con la cabeza baja porque pensaba coger una A en ese papel y simplemente cogió una B, ¿cómo tú te vas a dar cuenta de la tristeza que pudiera estar experimentando tu hijo? Muchos padres reaccionan de una forma negativa, gritándole, frustrado, ¿por qué tú estás así? Y no se dan cuenta que el hijo está experimentando una pérdida, perdió lo que él deseaba obtener, una A, está triste. Está tal vez pasando por un proceso de luto, por algo, perdió un amigo, puede pasar por muchas cosas. Y si el padre no está consciente de esa emoción que está experimentando el hijo, lo pierde, no puede conectarse emocionalmente con su hijo. Y lo mismo pasa con los esposos, con los matrimonios. Si yo veo a mi esposa cabizbaja, triste, y yo no puedo interpretar, no puedo ver la emoción, entender la emoción o ayudarla a ella a procesar la emoción que ella está experimentando, no nos podemos conectar emocionalmente.
Este concepto de Peter Salovey es un concepto humanista. ¿Por qué? ¿Por qué humanista? El humanismo habla de que el ser humano tiene la capacidad en sí mismo para resolver sus propios problemas. Y nosotros los cristianos no creemos en el concepto, en la filosofía humanista. Nosotros creemos que la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones es el que nos transforma. Pero el concepto humanista de Daniel Kahneman y de todos esos psicólogos, Daniel Kahneman a propósito sacó un libro, fue el que Peter fue el primero que trajo a la existencia el concepto de inteligencia emocional, pero más tarde, unos años después, Daniel Kahneman fue el que escribió un libro con este título, inteligencia emocional y todo, y Daniel Kahneman es el que se ha llevado el crédito de este asunto de inteligencia emocional por ese libro, y se lo recomiendo a todos aquellos. Y volviendo al tema, todos estos expertos, psicólogos y expertos en el área de la inteligencia emocional presentan este concepto desde una perspectiva humanista. Tú puedes cambiar, tú eres un Dios y tú tienes la capacidad de tú cambiar y poder crecer. Pero nosotros creemos en un Dios que nos da la capacidad a nosotros de experimentar cambios a través del poder del Espíritu Santo. No se puede cambiar el comportamiento a través de métodos humanos. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Por eso yo tengo un concepto, tengo una definición personal mía de inteligencia emocional en el contexto de la perspectiva, en una perspectiva cristiana. Y yo digo, la inteligencia emocional es la capacidad que nos da Dios. Fíjense, la capacidad que nos da Dios, no la capacidad que yo tengo innata, o no, la capacidad que yo me gano por mi propio esfuerzo, no, es la capacidad que Dios me da. ¿Por qué? Porque lo que yo soy hoy, lo que yo tengo, todo está conectado con lo que Dios me da. Yo no puedo, yo existo porque Dios permite que yo exista, y yo no puedo pensar de que yo puedo vivir separado de Dios. Es más, la vida separado de Dios no es vida, es sobrevivir. Yo tengo vida cuando tengo a Jesús en mi corazón. Por eso este concepto que yo le presento a ustedes es un concepto cristiano. ¿Qué es la inteligencia emocional para un cristiano? Es la capacidad que nos da Dios de manejar las emociones a través, noten, a través de la influencia del Espíritu Santo. Capacidad que me da Dios para manejar las emociones a través de la influencia del Espíritu Santo para resolver los problemas de la vida y conectarnos con el mundo exterior. Esa es mi definición personal. Y tal vez tú pudieras tener otra. Y yo sé que hay muchas personas conectadas que pudieran pensar de una forma diferente con relación a este concepto. Pero es la capacidad que Dios nos da para a través de la influencia del Espíritu Santo manejar nuestras emociones de tal forma que nosotros podamos llegar a reflejar la mente de Cristo. Y ese debe ser el ideal de todo cristiano. ¿Cómo yo puedo reflejar la mente de Cristo? ¿Cómo yo puedo llegar a tener la mente de Cristo? Y cuando hablo de tener la mente de Cristo, estoy hablando de tener las emociones que experimentó Jesús, manejar las emociones como las experimentó Jesús. Eso se llama tener la mente de Cristo. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario se realizó para que nosotros podamos llegar a reflejar la imagen de Dios. Y estamos en un proceso de crecimiento. Y en ese proceso de crecimiento necesitamos comenzar a trabajar con nuestras emociones para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. ¿Cómo se desarrolla la inteligencia emocional? ¿Cómo se desarrolla? Vamos a empezar ya de lleno en todo lo que le dije anteriormente. Fue introducción a lo que vamos a llegar. Veo que algunos me están haciendo algunas preguntas y se las voy a contestar. Déjame ver. Interesante las preguntas que me están haciendo.
Genaro Ramírez me dice, podría hablar sobre cómo los padres podrían equiparse en la educación de sus hijos. Mi esposa Margarita trabaja en la escuela y hay un porcentaje muy alto de padres hispanos que están frustrados con la escuela online y hay mucha frustración y están perdiendo la paciencia con los hijos, que han traído muchas veces peleas a la familia. Genaro, gracias por hacerte vulnerable, gracias por compartir la experiencia, la situación que estás experimentando con tu familia. La vulnerabilidad es uno de los primeros requisitos para poder experimentar sanidad, para poder experimentar un cambio. Y en este seminario es perfecto para tratar este tema. Lo que te voy a decir en unos instantes te va a contestar la pregunta que tienes en tu mente y va a ayudar a tu esposa, a Margarita, a manejar sus emociones de una forma más efectiva con sus hijos. Y déjame decirte, Ramírez, tú no eres el único, hay muchos padres. Yo sé que si yo quisiera que que otros padres fueran valientes, tuvieran el valor y que compartieran también su experiencia de sus emociones con sus hijos para poder todos experimentar sanidad, porque Genaro no es el único. Todos en algún momento tenemos nuestras debilidades. Todos no somos padres perfectos. Y venimos de padres y todos tenemos heridas que arrastramos desde nuestra infancia. Nuestros padres trataron de darnos lo mejor, pero nuestros padres no nos enseñaron a nosotros cómo manejar la inteligencia emocional. Y ahora nos encontramos con todo esto y no sabemos cómo manejar las experiencias que están experimentando nuestros hijos. Así que voy a continuar, Genaro Ramírez, y tú vas a ver que te voy a explicar cómo manejar. Leslie escribe, saludos doctor, desde Bagua, Amazonas, Perú, bienvenidos, Dios te bendiga. Desde el Perú se están conectando. Vamos a seguir. La primera escuela emocional, ¿cuál es? La primera escuela emocional es el hogar. Y lo vuelvo a decir, la primera escuela emocional es el hogar, es la casa. La escuela emocional de tus hijos no es la primaria, no es cuando ellos llegan al primer grado, no es la escuela sabática de la escuela, no. El primer lugar, la primera escuela donde tus hijos aprenden sobre inteligencia, sobre cómo manejar las emociones, es en la casa. Es más, escucha esto y permítame tomar un poquito de agua. Es más, la dinámica emocional, y comparta esto con tus amigos porque lo que voy a decir en estos momentos puede cambiar la vida de la perspectiva con relación a este tema de cualquier persona. Compártalo con sus amigos, comparte este programa porque esto va a traer bendición, especialmente ahora que estamos lidiando con el COVID-19, estamos encerrados, las familias no saben cómo manejar sus emociones, cómo hablarle a los hijos están desesperados, los hijos y los padres desesperados por otro lado. Este tema es de gran importancia para la iglesia, para tu comunidad, así que tómate un segundito y compártelo, suscríbete también a nuestra página oficial de Facebook de nuestra conferencia. Seguimos. La dinámica emocional que yo experimenté en mi hogar de origen, en mi familia de origen, es la misma dinámica emocional que yo experimenté cuando yo me casé con mi esposa. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma como mis padres manejaron sus emociones influenciaron cómo yo hoy estoy manejando mis emociones. Parte de mi clase doctoral en la universidad fue: haz un análisis de cómo tus padres manejaron sus emociones. Y tal vez mis padres están escuchando esto
en este programa lo están mirando en este programa en estos momentos. Y yo tengo los mejores padres del mundo, muchos de ustedes los conocen, son los mejores padres del mundo y me dieron lo mejor. Y yo empecé a investigar cómo mis padres manejaban sus emociones, me manejaban los conflictos. Y yo me di cuenta que la misma forma como mi papá manejaba el conflicto, los problemas con mi mamá, era la misma forma como yo los estaba manejando con mi esposa. Y yo lo hacía de una forma inconsciente. Y aquí es donde está el asunto, aquí es donde está el meollo de todo esto. ¿Por qué? Porque lo que yo le doy emocionalmente a mi hijo en la casa, en la familia de origen, en el hogar, es lo que mi hijo va a sacar, va a llevarse de mi hogar. Yo le estoy transmitiendo un legado emocional a mis hijos. Cuando Samuel y Yasmín son mis dos hijos, Yasmín tiene 25 años de edad y Samuel tiene 24 años de edad. Cuando ellos salgan de aquí, de mi casa, ellos van a llevarse una maleta y en esa maleta tienen el legado emocional que yo les he dado. ¿Qué es lo que contiene ese legado? Ese legado contiene toda la dinámica emocional que ellos experimentaron bajo mi tutoría, bajo como padre, lo que ellos experimentaron, lo que ellos vieron, la forma como yo le hablaba a su madre, a mi esposa, la forma como yo le hablaba a ellos, todo eso está influenciando en la inteligencia que mis hijos, en la inteligencia emocional que mis hijos van a tener en el día de mañana. Increíble. Todo eso está influenciando. Ellos a través de su, ya son muchachos que tienen una edad bastante adulta, pero los primeros 7 años de la vida de mis hijos fueron claves en todo esto. ¿Por qué? Porque en los primeros 7 años de la vida de mis hijos, ellos formaron lo que se llama un guión de vida. Y en ese guión de vida estaban todos los comandos, las órdenes, toda la dinámica emocional que ellos me vieron a mí desarrollar en la casa. Eso llegó a ser parte de su personalidad y es lo que ellos son hoy en día. Por eso, cuando venimos a hablar de inteligencia emocional, decimos que la inteligencia emocional, la escuela donde comienza la inteligencia emocional en nuestros hijos es en la casa. Si tú pierdes el control con tus hijos van a perder, están aprendiendo a perder el control porque ellos están grabando, ellos están manejando, ellos están mirando la forma como tú estás manejando tus emociones. Hay padres que le gritan, pierden el control con sus hijos. Y después cuando los hijos le alzan la voz y quieren y no saben controlar sus emociones con ellos, los padres entonces dicen, me falta respeto, mi hijo no me quiere, me falta respeto. ¿Qué es lo que es eso? Le voy a dar una bofetada porque me falta respeto. Pero yo te pregunto, padre, ¿cómo tú has manejado tus emociones con tu hijo? ¿Tú le enseñaste a tu hijo a procesar esas emociones de una forma correcta o simplemente tú perdiste el control? Porque si tu hijo está perdiendo el control contigo es porque él lo aprendió en algún lugar. En algún lugar lo aprendió. Comienza en la casa. Comienza con los padres. Tal vez estás allí, padre, y estás triste. ¿Por qué? Porque reconoces que has fallado. Reconoces que no le has dado lo mejor a tus hijos. Reconoces que tal vez tú no has manejado las emociones correctamente en frente de tus hijos. Y estás triste, apesadumbrado, preocupado, ansioso. Nunca es tarde para aprender. Y si tú crees que has cometido algún error con tu hijo o con tu hija en la forma como has manejado tus emociones, nunca es tarde para pedir perdón. Pídele perdón, dile, perdóname. Reconozco que he fallado, reconozco que muchas veces he perdido el control. Pídele perdón, porque ese es el comienzo de un cambio, de una restauración. Ese es el comienzo. Gracias a todos aquellos que están haciendo comentarios. Cristian, bendiciones, Dios te bendiga. Nos estamos gozando aquí con este tema, cómo criar hijos emocionalmente inteligentes.
Hay dos tipos de padres. Hay dos tipos de padres. Están los padres que son mentores emocionales para sus hijos. Y están los padres que no consideran las emociones como importantes. Están los que consideran las emociones que son importantes, que son los mentores. Padres que se proponen enseñarle a sus hijos a desarrollar inteligencia emocional. Padres que se proponen enseñarle a sus hijos a crecer en sus emociones. Son mentores. Y continuamente están buscando por una oportunidad para crecer, para ayudar a su hijo a identificar esa emoción, a controlarse, a manejar esa emoción, a detener la gratificación, a tener dominio propio. Esos son padres mentores emocionales para sus hijos. Pero hay otros tipos de padres que no consideran las emociones. Y estos son padres inadecuados. Este tipo de padres inadecuados ignoran los sentimientos de sus hijos. Este tipo de padres considera que los problemas emocionales de sus hijos son algo trivial o molesto, algo que no merece la atención y que hay que esperar a que pase. El hijo le da el hijo se porta mal, se tira en el piso, llora y hace cosas indebidas y el padre, esto se le va a pasar, esto es un malcriado, esto se le va a pasar, y el padre no aprovecha esa oportunidad para educar, para enseñarle a su hijo a comportarse correctamente. Hay padres así. Ignoran los sentimientos de sus hijos. Son padres que desaprovechan la oportunidad para educar, para decirle a su hijo, no, hijo, tú estás experimentando ira, tú estás experimentando esta emoción y la forma como tú debes de manejar esta emoción es de esta forma. Hazlo de así. Y cuando yo experimento esa emoción, este es el secreto que yo uso. Esta es la estrategia que yo uso para controlarme. Pero si tú no aprovechas esta oportunidad para educar, la pierdes. Hay otro tipo de padres estilo lazy Ferry. Estos padres se dan cuenta de los sentimientos de sus hijos, pero son de la opinión de que cualquier forma de manejar los problemas emocionales es adecuada, como tú quieras manejarlo. Si quieres gritar, grita. Si quieres hacer lo que tú quieras. Si quieres llorar, llorar lo que tú quieras. Esos son esos tipos de padres. Este tipo de padres suelen ser muy desaprobadores y muy duros, tanto en sus críticas como en sus castigos. Pero están los padres que yo quisiera que todos llegáramos a ser, padres que son mentores emocionales. Padres mentores emocionales. Estos padres tienen 5 secretos y aquí está la parte medular de toda esta presentación. No te puedes ir, no te puedes perder esta parte porque aquí está el secreto. ¿Qué es lo que hacen los padres que son mentores emocionales para sus hijos? Porque hoy le estoy hablando a sus padres, pero esto que te estoy enseñando para que lo apliques con tus hijos es lo mismo que tienes que hacer para aplicarlo con tu esposa, con las personas que están a tu lado. Te estoy hablando de cómo tú desarrollar inteligencia emocional en tu vida para poderlo compartir con tu hijo, porque primero todo comienza en ti. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no sabes cómo tener inteligencia emocional, no vas a saber cómo ayudar a tu hijo a tener inteligencia emocional. Todo comienza contigo. Contigo. Número 1, primer secreto, tener conciencia de las emociones. Número 2, escuchar con empatía, clasificar las emociones, tener a Jesús como ejemplo. Y número 5, poner límites. Poner límites. Estos son los 5 secretos. Vamos a la parte de estar consciente de las emociones. La conciencia de estas emociones crea la oportunidad para que usted se conecte con su hijo a un nivel emocional. Yo recuerdo cuando mi niño Samuel estaba aprendiendo a jugar soccer. Él juega balompié y es muy bueno. Es muy bueno.
y siempre ha estado en clubes y ha jugado en muchos niveles. Pero cuando él empezó a jugar, yo tenía un problema con él, pero el problema no era él, el problema era yo. A él no le gustaba perder ningún juego. Él era forward, él jugaba delantero y todavía juega delantero, y cuando él perdía un juego, él venía lamentándose que yo tenía que haber hecho ese tiro y que yo perdí, que mi equipo perdió, llorando, triste, y yo lo veía de esa forma, y yo decía, este muchacho me pone a mí ansioso, me pone mal, pero tú tienes que aprender. Y yo entonces yo le hablaba y le decía, tú tienes que aprender a perder, a ganar y a perder, no siempre se puede ganar en la vida. Y yo le gritaba y yo no lo entendía bien, y un día también vino de nuevo con la misma cantaleta, que yo, que perdí, que esto triste, que llorando. Y yo le decía, mira Samuel, si tú no cambias, si tú no acabas de entender de que no siempre se puede ganar en el balompié, yo no te voy a traer más. Así se lo dije, no te voy a traer más. Ay, 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 pero para aquel tiempo yo estaba comenzando a entender y a conocer sobre esta área. Y gracias a Dios, tengo que darle la gracia, porque yo no sabía nada de nada de esto de inteligencia emocional. Yo no conocía nada de esto. Gracias a Dios, que el Señor me ayudó a entender este tema. El problema no era mi niño, el problema era yo. Y yo necesitaba usar esa oportunidad para yo dejarle saber a mi niño cómo manejar sus emociones. Él estaba experimentando tristeza, él estaba triste y era normal estar triste. Era normal experimentar lo que él estaba experimentando, pero yo, por otro lado, no reconocía mis emociones, no sabía cómo manejar mis propias emociones, y como no sabía cómo manejar mis propias emociones, no estaba consciente de mis emociones, tampoco estaba consciente de las emociones de mi hijo, y perdía la paciencia con ellos hasta que entendí este tema y lo empecé a ayudar a manejar sus emociones, y le empecé a decir, hijo mío, tú estás triste y es normal estar triste. Pero hay formas como tú puedes lidiar con esa tristeza. Y cuando empecé a ayudarle a él a cómo manejar sus emociones, enseguida comenzamos a manejar, a conectarnos emocionalmente. Y fue de gran bendición. El secreto número 2 de padres emocionalmente inteligentes que ayudan es escuchan a sus hijos con empatía. Escuchar con empatía. Escuchar con empatía no solamente ayuda a consolar al niño, lo ayuda a entenderse al niño, a manejar sus propias emociones. Investigaciones, escuchen esto, investigaciones científicas han comprobado que también lo ayudan a mejorar su habilidad de calmarse por sí mismo durante tiempos difíciles, lo cual puede tener un beneficio poderoso y duradero. Escuchar con empatía quiere decir que cuando tu niño está manejando sus emociones, de alguna forma tú te vas a conectar con ese niño, te vas a poner en los zapatos de él. Le vas a prestar atención. Hay padres que no escuchan a sus hijos. Sus hijos le están diciendo algo y ellos están pendientes de la novela, pendientes de las redes sociales, pero no están pendientes del corazón de ese niño. De lo que ese niño está diciendo, de lo que ese niño está experimentando, del dolor, de la pérdida, de la emoción que está llevando a ese niño a reaccionar de esa forma. Escuchar con empatía es conectarse con ese niño, con ese corazón, con ese dolor. Ese padre que se conecta con ese niño le está enseñando a su niño en el día de mañana a conectarse con su esposa, a conectarse con sus hijos. Es decir, que el padre que pone en práctica estos secretos de inteligencia emocional para trabajar, para conectarse con sus hijos, el padre que pone esto en práctica está bendiciendo generaciones.
Al yo ayudar a mi hijo a manejar sus emociones, yo le estoy ayudando a él a que en el día de mañana, cuando él se case, él sepa manejar sus emociones con su pareja, con su esposa, con su futura esposa. Y Yasmín igual. Él sepa conectarse emocionalmente con su esposa. Él sepa conectarse con sus hijos, que van a ser mis nietos y mis tataranietos. Toda esa generación va a ser bendecida por el hecho de que yo he tomado tiempo, porque yo me he propuesto crecer en la inteligencia emocional y ayudar a mis hijos a crecer en esa área. Y yo no pretendo haberlo alcanzado. No piense más allá de lo que estoy diciendo. No pretendo. Yo tengo todavía muchas luchas en esta área, pero estoy allí junto con ustedes luchando, creciendo. Y me he propuesto crecer en esta área, bendecir a mis hijos en esta área, bendecir a mi esposa, bendecir a aquellos amigos, hermanos de la iglesia que se conecten y quieren aprender sobre este tema. Cuando yo comienzo a escuchar con empatía, yo estoy impactando otras vidas. Otras vidas. Ver el dolor. Número 3, primero es tú estar consciente de las emociones propias y vas a estar consciente de las emociones de tus hijos. Número 2, escuchar con empatía, conectarte, ver cuál es el dolor. Número 3, aquí va. Clasificar las emociones. Clasificar las emociones. ¿Cómo puede usted ayudar a aprender a lidiar con tales emociones de una forma que promueva la salud tanto física como mental? Ayudar a su hijo a clasificar, a ponerle una etiqueta. La respuesta puede ser tan simple como darle nombre a esas emociones. ¿Cuáles son las emociones que estás experimentando? Si tu niño está experimentando ira, dolor o angustia o tristeza, ayuda a tu hijo a identificar lo que hijo mío, lo que estás experimentando es esta emoción, es esta emoción llamada tristeza. Esto es lo que estás experimentando. Y tu hijo se va a dar cuenta de cuando él siente tristeza, qué es lo que se siente. Y esto es sencillo, pero es profundo. Y es muy práctico y es poderoso. ¿Por qué? Porque voy a ir a una parte técnica de este asunto y ya estamos casi terminando. Nuestra mente se puede dividir básicamente en dos áreas. La parte que tiene que ver con las emociones y la parte que está en el sistema límbico y la parte que tiene que ver con la parte racional, con nuestro lóbulo frontal, con la toma de decisiones, con lo que nosotros somos, con lo que nosotros hacemos, con la voluntad. Cuando tu niño está manifestando sus emociones de una forma tal vez fuera de control, la parte de su mente que tiene el control es esa parte que tiene que ver con la parte emocional. El hecho del niño, de tú ayudar al niño a ponerle un nombre a esa emoción, lleva al niño a activar esa parte de su mente que tiene que ver con el pensamiento. Y al activar él, a tratar de buscar la palabra, a tratar de averiguar, de investigar esa emoción, el nombre que tiene, eso le permite a él tomar control, poder controlarse, poder manejar mejor la situación. Esto lo puede aplicar tu niño, esto lo puede aplicar tú. Cada vez que experimente una emoción, ponle nombre a esa emoción que estás experimentando. Recuerdo un día que iba a salir para un retiro con mi esposa de parejas en Daytona y yo me había esforzado para salir a tiempo, para salir temprano y no llegar tarde, y mi esposa se estaba demorando y yo le confieso que perdí la paciencia. Perdí la paciencia y dije, ay, voy a llegar tarde.
Pero casualmente yo me estaba preparando para presentar un seminario sobre este tema, la inteligencia emocional. Pero cuando empecé a perder la paciencia, me di cuenta de que yo necesitaba hacer algo. Yo necesitaba identificar la emoción que yo estaba experimentando. Y en ese momento yo dije, yo estoy experimentando ira. Y la segunda pregunta que me hice, ¿por qué estoy experimentando ira? Apenas tú identificas la emoción, apenas tú le pones una etiqueta a esa emoción, la próxima pregunta va a ser, ¿por qué estoy experimentando ira? ¿Por qué estoy experimentando esta emoción? ¿Qué es lo que está pasando conmigo que me está llevando a experimentar lo que estoy experimentando? Y yo me di cuenta, y tú te vas a dar cuenta de que hay pensamiento. Tu forma de pensar te va a llevar a experimentar las emociones que experimentas. ¿Por qué? Porque los pensamientos están muy conectados con tus emociones. Tus pensamientos influencian tus emociones. Yo en aquel momento fuera que estaba bien angustiado y con lleno de ira porque iba a llegar tarde al evento, dije, no, yo estoy experimentando ira y la razón por la que estoy experimentando ira es porque mi esposa está tarde, pero yo no tengo necesidad de perder el control, yo puedo controlarme. Y cuando en el momento que le puse nombre a esa emoción, comencé a controlarme y eso me ayudó grandemente. Miren lo que dice Daniel Gottman. Investigaciones científicas han comprobado que cuando se le ayuda a un niño a nombrar sus sentimientos, no solamente se le ayuda a comprender sus emociones, sino que se le ayuda a calmar el sistema nervioso y le permite recuperarse de situaciones frustrantes más rápido. Para el hermano Ramírez, para la esposa que me hicieron la pregunta hace un momento, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo a manejar sus emociones de una forma más efectiva? ¿Cómo yo puedo tratar de no perder el control, de manejar la situación de una mejor forma? Aquí está el secreto. Crea conciencia sobre tus emociones. Y al tú crear conciencia sobre tus emociones, vas a poder entender mejor las emociones de tus hijos. Número 2, el segundo secreto que hemos dado ha sido... escucha con empatía, conéctate con tu hijo, escúchalo, ponte en tu zapato, entiende que tal vez no es fácil, no es lo mismo recibir clases sentados en una escuela que recibir clases en línea a través de una computadora. Hay estudios científicos que se han hecho de que el estar mucho tiempo en una clase, en reuniones, en frente a una computadora, eso produce estrés. Es decir, que las mismas emociones que los padres están experimentando de angustia, de desesperación en el encerramiento, las están experimentando los hijos. Pero si los padres no pueden procesar cómo ellos están experimentando sus emociones, no pueden procesar las emociones de sus hijos. Y eso pudiera ser, tal vez, Ramírez, lo que pudiera estar pasando en tu hogar. Crea conciencia de tus emociones, crea conciencia de las emociones de tus hijos. Conéctate, escucha a tus hijos con empatía. Ayuda a tus hijos a clasificar las emociones, a ponerle una etiqueta a las emociones. Y termino este asunto diciendo, este estudio dice lo siguiente: la expresión verbal de una emoción activa el área del lenguaje en el lado izquierdo del cerebro, el cual también se relaciona con la lógica y otros tipos de pensamiento a un nivel avanzado. Y ese niño puede aprender a controlarse cuando tú le ayudas a clasificar las emociones. Ayuda a tu hijo y ayúdate a ti mismo, entendiendo, manejando, poniéndole una etiqueta a la emoción que estás experimentando. Ya estamos a punto de terminar. El doctor Gottman, con relación a este asunto de clasificar las emociones, también dice que cree que cuando se nombra una emoción se estimulan las células nerviosas de esta área, lo cual puede activar conexiones en esta área lógica y las áreas de procesamiento de emociones. Es poderoso solamente el hecho de clasificar esa emoción. Cuando se activan estas conexiones, se ayuda al niño a pensar acerca de la emoción de forma diferente, lo cual resulta en un efecto calmante.
Consejo número 4. Tener a Jesús como modelo. En tu hogar el modelo debe ser Jesús. Y tú puedes conversar con tu hijo y decirle cómo Jesús hubiera manejado esta situación. Cómo Jesús se hubiera comportado. Y tú, padre, necesitas ser vulnerable, honesto, transparente con tu hijo. Porque muchas veces tú pierdes el control con tu hijo. Y tu hijo sabe que tú perdiste el control. Y si tú no vienes y le pides perdón y reconoce que cometiste error, ¿cómo tu hijo en el día de mañana va a reconocer de que cometió un error, de que hizo algo indebido? ¿Cómo lo va a reconocer si tú no le enseñaste a reconocerlo? Por eso, ve a dónde está tu hijo y dile, yo quiero, Jesús es mi modelo y Jesús me enseña a mí que cuando yo cometo un error, que cuando yo no expreso mis emociones correctamente, yo necesito pedir perdón y ayudar a mi hijo a entender de que la forma como yo manifesté mi ira, mi tristeza, mi frustración, no fue de una forma correcta. Padre, eso tiene un poder, eso tiene una efectividad tremenda con los muchachos. Hazte vulnerable. Jesús es tu ejemplo. Pregúntale a tu hijo cómo tú crees que Jesús hubiera manejado esta emoción en nuestro lugar, en nuestra situación. Tal vez estás allí diciendo, pero pastor, hay momentos en que hay que disciplinar a nuestros hijos, hay que darle fuerte, hay que... Sí, entiendo eso, de que hay momentos en que hay que disciplinar. Pero cuando tú disciplinas a tu hijo fuera de control, tú estás abusando a tu hijo. Lo voy a volver a decir. Cuando disciplinas a tu hijo fuera de control, ahí es donde comienza el abuso. Yo sé que estás abriendo los ojos de este tamaño, pero lo vuelvo a decir, ahí es donde comienza el abuso. Peor es el daño que tú estás haciendo que el daño que hizo tu hijo. Las palabras que tú le dices a tu hijo cuando estás fuera de control son palabras que marcan a tu hijo para siempre. Quedan allí en su subconsciente. Son heridas que no sanan con facilidad. Usted no sabe la cantidad de personas que buscan ayuda profesional, que vienen buscando terapia, que estoy atendiendo. Y los recuerdos traumatizantes de esas personas son, recuerdo como mi papá, cuando estaba comiendo en una mesa, me gritó porque yo no estaba comiendo. Me gritó porque yo no estaba listo. Me gritó porque yo no traje una A a la casa. Y yo te pregunto, ¿Jesús trató así? ¿Jesús manejó de esa forma sus emociones? Jesús no la manejó de esa forma. Por eso, en esta área necesitas hacerte vulnerable y entender de que si cometiste un error, pide perdón. Busca ayuda. Pero no puedes perder el control con tus hijos porque le haces daño. ¿Qué es lo que se recomienda? Si tienes que disciplinar a tu hijo, espera tú calmarte. Y cuando tú estés en paz, en tranquilidad, te sientas y hablas con él. Y una de las preguntas que le pudieras hacer, Jesús hubiera actuado como tú actuaste en tu lugar. Esta es la mejor forma de actuar. ¿Qué tipo de disciplina tú crees que yo te debo de poner en estos momentos? ¿Por qué? Porque tú estás pensando, tú no te estás dejando llevar por la amígdala del cerebro que te está diciendo, ataca, te ofendió, tu hijo es un falta de respeto. Tú no te estás dejando guiar por esa reactividad emocional, no, tú estás bajo control. Por eso no se puede disciplinar cuando estamos fuera de control. Aún las palabras que nosotros salen de nuestros labios, no las recordamos porque la parte emotiva no graba, no graba lo que se dice. Ha secuestrado lo que se llama el secuestro de la amígdala. Tienes que disciplinar, contrólate, cálmate y disciplina con inteligencia.
preguntándote cómo Jesús lo hubiera hecho en mi lugar. Último consejo, pon límites. Pon límites. Poner límites es importante. ¿Por qué? Porque cuando tú pones límites, tú le estás enseñando a tus hijos de que los límites son importantes. El problema en el huerto del Edén comenzó cuando Adán y Eva cruzaron los límites que Dios le había puesto. Los problemas en la casa comienzan cuando se cruzan los límites que los padres colocan. Y hay muchos padres que ni colocan límites. ¿Quieres disciplinar, mantener a tus hijos bajo control? Que aprendan a controlarse, ponle límites. Y bajo esos límites, ayúdalos a ellos a buscar soluciones ante los problemas que ellos pudieran estar teniendo. Poner límites es el primer paso en una estrategia diseñada para resolver problemas. Enseñarle a sus hijos cómo identificar, evaluar y seleccionar soluciones efectivas y buenas para sus problemas. Ponle límite y después dale el espacio a ellos para que ellos busquen las soluciones a los problemas que ellos están enfrentando. Entiendan cómo están manejando sus emociones y busquen formas más efectivas de manejar esas emociones. La pregunta que te hago, y ya termino con esto, ¿qué tipo de legado emocional vas a estar dejándole a tus hijos? ¿Qué tipo de legado emocional? ¿Qué tipo de legado? En el día de mañana, ¿cómo te van a recordar tus hijos? ¿Cómo te va a recordar tu generación? ¿Qué se va a decir de ti en el día de tu funeral? La influencia que tú causaste, que tú le diste, la influencia de tu vida ante tus hijos, ¿cuál va a ser? Yo te voy a decir lo que yo he hecho en mi vida. Yo te voy a decir lo que yo he decidido hacer. Yo he decidido hacer lo posible, con la ayuda de Dios, de dejar un legado espiritual y emocional a mis futuras generaciones. Eso para mí es prioridad. Eso para mí es prioridad. Se hizo un estudio, el legado de dos hombres a principios del siglo, el legado de Max Judge. No creía en religión y se casó con una muchacha que tenía su misma opinión. De esa unión nacieron 1026 descendientes. 300 murieron prematuramente, 100 fueron enviados a la penitenciaría, 190 se vendieron a los vicios, 100 fueron alcohólicos y la familia le costó al estado de Nueva York $1.100.000. La familia le costó. Por otro lado, el legado de Jonathan Edwards. Creyó en Dios y en su enseñanza cristiana. Se casó con una muchacha con las mismas creencias. De esa unión salieron 729 descendientes. 300 fueron predicadores. 65 profesores de colegio. 13 presidentes de universidades. 6 autores. 3 miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y un vicepresidente. Te pregunto, ¿cuál legado influenció más en nuestra sociedad? Trajo bendición a nuestra sociedad. Te pregunto, ¿cuál es el legado que tú estás dejando? ¿Tu legado le va a traer un costo a la iglesia? ¿Un costo a la comunidad, a la sociedad? ¿O va a ser de bendición? Y yo sé que necesitamos todos crecer. Yo soy el primero que necesito crecer. Pero te estoy hablando a tu corazón, Padre. Te estoy hablando a tu corazón. Porque es hora de cambiar. Es hora de tomar decisiones. Es hora de decir, quiero ser diferente. Tú no puedes seguir siendo prisionero de tu pasado. Tú no puedes seguir usando las excusas de que tus padres no te dieron la inteligencia emocional que tú quisieras darle a tus hijos. No, porque la inteligencia emocional es una habilidad que tú hoy, a partir de hoy, puedes desarrollar. Si no la tienes, no hay excusa. Después de tú escuchar este seminario, no hay excusa para decir, yo me voy a comportar, yo voy a seguir. No hay excusa. Tus hijos te necesitan.
Tu familia te necesita, tu esposa te necesita, tu comunidad te necesita, tu iglesia te necesita, necesita que tú desarrolles inteligencia emocional, que crezcas emocionalmente para que seas de bendición. Que Dios te bendiga y te guarde. Escríbeme. Si quieres, conéctate con nuestra página de Facebook del ministerio. Todos los seminarios que vamos a estar dando van a ser seminarios que van a salir en esta página del Ministerio de Niños y Familia de la Conferencia. Van a estar saliendo ahí en esa página. Conéctate con nuestra página. O te puedes conectar con mi página personal, Dr. Duani. Conéctate. Si tienes alguna pregunta, escríbenos. Estamos aquí para ayudarte. Yo no sé la crisis, no sé el problema. Tal vez hay una persona que no sabe qué hacer, que no sabe la situación que tiene. No sé si... no sé tu crisis, no sé tu situación. Llama a la oficina o llámame, escríbeme. ¿Te quieres comunicar conmigo? Ve a mi página, la página cibernética mía es www.drduani.org. Esa es la página cibernética nuestra. Conéctate con esa página. Esta es la parte de la página mía y allí me puedes escribir y allí encuentras mi teléfono. Estamos para servirte. Queremos levantar una generación de padres comprometidos con sus hijos, de padres que se están proponiendo a partir de hoy enseñarle a sus hijos a desarrollar inteligencia emocional. Esa es la generación de padres que queremos levantar, unos padres que van a estar bendiciendo a sus hijos a partir de ahora. ¿Por qué? Porque esos hijos en el día de mañana van a bendecir también su generación. Esos son los padres que queremos levantar. Y tú puedes ser uno de esos padres. Tú puedes. Hay esperanza. Hay esperanza. Gracias por ser parte de esta programación. Gracias. La próxima semana vamos a regresar con otro seminario. Porque esto es toda la semana. Trayendo bendición. Trayendo sanidad. Trayendo restauración. Quiero orar por ti antes que te vayas. Gracias por estar con nosotros, pero quiero orar contigo. Gracias. Padre, gracias a esas personas le diste la oportunidad de conectarse y escuchar palabra de Dios. No han sido mis palabras, eres tú el que has hablado. Ayúdanos a crecer en esta área. Ayúdanos a encontrar la sanidad, la restauración, la paz que necesitamos para poder ayudar a nuestros hijos a crecer emocionalmente. Sana nuestras heridas, porque muchas veces nuestras heridas son las cosas que son esas cosas que no nos permiten darle a nuestros hijos lo que queremos darle. Sánanos, sana a esos padres. Gracias por habernos escuchado, gracias por tu poder. Gracias por la oportunidad que nos permite de bendecir futuras generaciones. Tal vez como padres, tal vez como abuelos, pero gracias, porque esas personas que están conectadas, que han escuchado este mensaje, a partir de hoy se van a unir a este movimiento de padres que van a ayudar a sus hijos a crecer emocionalmente. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de